Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que de verdad ha estado dando mucho de qué hablar y que ha causado un revuelo considerable. Vamos a sumergirnos en un posible conflicto o, mejor dicho, en una reacción que ha dejado a muchos preguntándose qué está pasando realmente. Prepárense porque vamos a desgranar el título que nos ha traído hasta aquí. Kerem Bürsin explota la reacción de Hande que lo dejó fuera. Sí, lo han oído bien. ¿Qué reacción de Hande Erçel pudo haber llevado a Kerem Bürsin a este punto de explosión? ¿De qué fuera estamos hablando? ¿De una posible ruptura, de un proyecto fallido, o quizás de algo más sutil pero igual de impactante? Si les intriga tanto como a mí, quédense conmigo porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, o al menos, las cartas que hemos podido desvelar hasta ahora. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante lío, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den clic a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras interesantes discusiones y las últimas primicias del espectáculo. Su apoyo es lo que nos mantiene trayéndoles el mejor contenido. Ahora, vamos a empezar con lo que ha generado todo este revuelo. El titular, como les decía, es bastante potente. Kerem Bürsin explota la reacción de Hande que lo dejó fuera. Para entender esto, tenemos que ir un poco atrás, ¿verdad? Kerem Bürsin y Hande Erçel, para quienes viven bajo una roca, fueron la pareja del momento en Turquía, y no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en la serie Sen Kalkapm traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas por los fans. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada rumor era analizado con lupa. Eran, sin duda, una fuerza de la naturaleza en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de relaciones tan expuestas, llegó un punto en que los rumores de separación empezaron a circular. Y aquí es donde entra la famosa reacción de Hande. Según se ha rumoreado, y ojo, son rumores, pero con cierta base en lo que se ha podido observar y leer, la relación habría llegado a su fin. Y el detonante, o al menos una de las piezas clave, habría sido una reacción, o quizás una serie de reacciones, por parte de Hande. ¿De qué tipo de reacción hablamos? Pues bien, las especulaciones apuntan a varias direcciones. Una de las teorías más fuertes es que Hande habría tomado una decisión firme respecto a su futuro profesional y personal, una decisión que Kerem no compartía o que, de alguna manera, lo dejó fuera de sus planes. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la posibilidad de que Hande haya querido enfocarse en proyectos internacionales, buscando oportunidades fuera de Turquía, y que esto podría haber generado una incompatibilidad de agendas o de visiones a largo plazo. Si Hande decidió priorizar su carrera global y Kerem no estaba en la misma sintonía, o si él se sentía postergado o, literalmente, dejado fuera de sus aspiraciones, esto podría ser el origen del conflicto. Imaginen la presión, las diferentes ambiciones, los caminos que se bifurcan. No es una situación fácil, y para una pareja tan expuesta, aún menos. Otra línea de especulación se centra en las presiones externas. Sabemos que la fama de Kerem y Hande era inmensa. Sus vidas privadas eran tema de conversación constante. Quizás la presión mediática a los constantes escrutinios, o las interferencias de terceros pudieron haber jugado un papel crucial. Si Hande en un momento dado sintió que necesitaba poner distancia o tomar un rumbo diferente para protegerse o para alcanzar sus metas, y esta decisión fue comunicada de una manera que Kerem percibió como una exclusión, podríamos estar hablando de esta famosa explosión. La palabra explota sugiere una reacción intensa, una pérdida de control, quizás frustración acumulada. Es posible que Kerem se sintiera herido, decepcionado, o simplemente impotente ante la situación. Y cuando hablamos de lo dejó fuera, ¿a qué nos referimos exactamente? Como mencionaba, las posibilidades son variadas. Podría ser que la reacción de Hande lo dejara fuera de su vida, es decir, que la relación terminara abruptamente. O quizás, y esto es más especulativo, lo dejó fuera de un proyecto en el que ambos iban a participar juntos, o de un futuro que habían imaginado para ellos. En el mundo de las parejas de celebridades, a menudo se plantean proyectos conjuntos, ya sean profesionales o personales. Si Hande tomó una decisión unilateral que impactó directamente en los planes de Kerem, esto explicaría la intensidad de su reacción. Vamos a indagar un poco más en los detalles que se han filtrado, siempre recordando que son interpretaciones y rumores de la prensa y de los seguidores.
Se ha dicho que la relación de Kerem y Ande terminó en un momento en que ambos se encontraban en la cima de su popularidad. Esto, lejos de ser una bendición, puede ser una carga. Las agendas apretadas, los viajes constantes, las exigencias de los rodajes, todo esto puede poner a prueba hasta la relación más sólida. Si Ande, por ejemplo, recibió una oferta de trabajo muy tentadora en el extranjero, algo que le permitiera dar un salto en su carrera internacional, y Kerem no pudo acompañarla o no compartía la misma ambición en ese momento, la situación se vuelve compleja. Imaginen la conversación: me voy a hacer esto, es mi sueño. Y la respuesta: no puedo ir contigo en este momento, o eso significa que nuestros caminos se separarán. La reacción de Kerem, esa explosión, podría haber sido una manifestación de su descontento, de su tristeza, o incluso de su enojo por sentirse, de repente, excluido de la vida de la persona que amaba, o de un futuro que creía tener asegurado con ella. No olvidemos que Kerem también tiene sus propias aspiraciones y proyectos. Si la decisión de Ande afectaba de alguna manera sus planes, esto podría haber sido el detonante. La prensa turca en particular ha sido muy activa cubriendo este tema, y aunque a veces sus informaciones son especulativas, también a veces aciertan en ciertos aspectos. Ahora, ¿qué sabemos de Hande Erçel? Hande es una actriz muy talentosa y ambiciosa. Ha trabajado muy duro para llegar a donde está, y es natural que busque oportunidades para crecer. Es posible que su reacción no haya sido malintencionada, sino simplemente una decisión profesional y personal firme. Quizás ella sintió que Kerem no estaba apoyando suficientemente su visión de futuro, o que la relación se había convertido en un obstáculo para sus ambiciones. En ese contexto, una decisión de seguir adelante de forma independiente, aunque dolorosa, podría ser vista como necesaria. Y la forma en que comunicó esa decisión, o los hechos que rodearon esa comunicación, es lo que supuestamente llevó a Kerem a explotar. Para entender mejor la explosión de Kerem, pensemos en él como persona. Es conocido por ser un hombre apasionado con un carácter fuerte. Si se sintió traicionado, o si sintió que sus sentimientos fueron ignorados, es muy probable que reaccionara de forma enérgica. La palabra explota no suele usarse para una simple decepción, sino para algo más profundo. Podría ser que en una conversación, en un momento de alta tensión, Kerem haya dicho cosas que no se esperaban, o haya tenido un comportamiento que llamó la atención. O tal vez su explosión no fue pública sino interna, manifestada en su silencio, en su alejamiento, en su forma de reaccionar ante las cámaras o en sus redes sociales, lo que llevó a la prensa a interpretarlo como tal. Hay que considerar también que los rumores de separación entre ellos venían sonando desde hacía tiempo. A veces, cuando una pareja está expuesta a tanto escrutinio, la presión puede desgastar la relación. Si Hande tomó una decisión definitiva y Kerem se sintió sorprendido, dolido o incapaz de aceptar la situación, esto podría haber desencadenado su reacción. Podría ser que Hande le comunicara de forma muy tajante que quería seguir caminos separados, quizás por cuestiones de futuro, proyectos profesionales, o incluso porque sentía que la relación había llegado a su fin. Y la forma en que ella lo hizo, o las circunstancias en que se dio esa conversación, es lo que Kerem percibió como algo que lo dejó fuera. Otra hipótesis es que la reacción de Hande no fue algo que ella hizo directamente a Kerem, sino una decisión suya que impactó en él. Por ejemplo, si Hande decidió alejarse de las redes sociales por un tiempo, y esto fue interpretado por Kerem como una forma de distancia o de indiferencia, él podría haber reaccionado ante esa aparente falta de conexión. O si ella aceptó un proyecto muy demandante que la obligaba a estar lejos por mucho tiempo, y Kerem sintió que eso significaba una separación de facto, su reacción podría ser de frustración. Lo que queda claro es que el titular no es solo una frase pegadiza, sino que apunta a un evento o a una serie de eventos que marcaron un antes y un después en la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La intensidad de la palabra explota nos sugiere que no fue una simple discusión, sino algo que provocó una reacción emocional fuerte en Kerem, y él dejó fuera nos indica que esta reacción tuvo consecuencias significativas, probablemente la ruptura definitiva de la relación o un distanciamiento profundo. Es importante recalcar que hasta ahora, todo lo que tenemos son especulaciones y rumores de la prensa. Ni Kerem ni Hande han entrado en detalles específicos sobre el motivo de su separación o sobre la reacción de Kerem. Sin embargo, el hecho de que el titular resuene tanto y genere este tipo de discusión es señal de la gran expectación que existe alrededor de esta pareja y de sus vidas personales. Los fans, que los han seguido y apoyado tanto tiempo, anhelan entender qué sucedió.
Podríamos inferir que la reacción de Ande fue una decisión firme sobre su futuro, una que Kerem no pudo aceptar o que lo excluyó de alguna manera. Y la explosión de Kerem fue su respuesta a esa exclusión, a ese cambio de rumbo que él no pudo o no quiso seguir. Ya sea por motivos profesionales, personales, o una combinación de ambos, lo que parece haber sucedido es que sus caminos se bifurcaron de una manera que Kerem percibió como una exclusión dolorosa. Y hasta aquí, mis queridos amigos, hemos intentado desentrañar el misterio detrás de este impactante titular. Hemos explorado las posibles razones de la explosión de Kerem Bürsin y la reacción de Hande Erçel que, al parecer, lo dejó fuera. Si bien la verdad absoluta solo la conocen ellos, las especulaciones nos dan una idea de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y de cómo las ambiciones personales y profesionales pueden influir en el destino de una pareja. En resumen, lo que hemos discutido es cómo una decisión o reacción de Hande Erçel, posiblemente relacionada con su carrera o su visión de futuro, habría llevado a Kerem Bürsin a un estado de gran descontento o frustración, culminando en una explosión, que significó en última instancia un alejamiento o la ruptura de su relación. Hemos analizado varias hipótesis, desde proyectos profesionales hasta presiones externas y diferencias en las ambiciones a largo plazo. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en este tema tan candente. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande actuó correctamente? ¿Cómo creen que fue la explosión de Kerem? Dejen todos sus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si el contenido de hoy les pareció interesante e informativo o simplemente les entretuvo, no duden en regalarnos un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.